Buenas noches. Gracias en primer término al capítulo por la invitación. Un saludo del doctor Tavera, presidente ejecutivo del IGP, quien nos ha permitido participar en este evento. Es un importante evento que ya nos comentó el ingeniero, la importancia del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, justamente estábamos hablando de un momento sobre los impactos de este niño que se le ha denominado niño costero. Entonces vamos a ver cuáles son los eventos geodinámicos, los eventos que justamente causaron todos los problemas a nivel nacional. Vamos a recalcar alguna parte de lo que ocurrió en Lima y ver esos impactos tanto en la parte socioeconómica como en la parte de infraestructura ha tenido esas consecuencias. Pero primero veamos lo que decía, lo que nos comentaba el ingeniero, el interrogante de la diferencia de un niño, entre comillas, llamémoslo un niño clásico, con el niño costero que ha ocurrido este año. ¿Por qué esa diferencia? Vean ustedes, y este es tomado de uno de los diarios, que el esquema lo ha hecho bastante bien. Aquí tenemos cómo se origina el niño del 82-83, que es muy parecido a lo del 97-98. Quizás hubo una variación en el régimen de lluvias, pero en sus orígenes está justamente desde la zona central del Océano Pacífico, ya más cercano en dirección hacia Australia. Es la zona que se le llama la zona 3-4. Esa zona, si llega a tener un calentamiento importante, que es reflejado por las ondas Kelvin, que las que vemos acá, creo que tiene un chapito. Bueno, vamos a ver. Que estas ondas Kelvin, si tenemos esto, se mantiene durante un buen tiempo, 6-7 meses, y en un rango de 50 kilómetros el calentamiento, es que se genera ese tipo de niño, de evento extremo que ocurrió tanto en el año 82-83 y en el 97-98. Ese tipo de anomalías comenzaron a tenerse por el monitoreo que hace todo un comité mundial, no solamente es lo de acá, en el año 2015. Entonces se preveía que podía originarse un niño muy parecido a lo del 82-83 o 97-98. Cuando comenzaron a ver las primeras manifestaciones, más se parecía por el régimen de lluvias al 97-98. Entonces se pensaba que iba a tener unas condiciones parecidas a lo que ocurrió en esos años, pero conforme nos acercamos a la temporada de lluvias, donde debería incrementarse el calor por la estación, además de verano, comenzó a decrecer las temperaturas. O sea, este rango de 50 kilómetros de aguas calientes comenzó a decrecer su temperatura. Entonces, cuando ya llegamos hacia los meses de noviembre, diciembre, prácticamente bajó la temperatura. Estamos hablando fines de 2015, inicio de 2016. Entonces, en eso la gestión anterior, el gobierno anterior, comenzó a tener sus planes de emergencia, sus planes de preparación para una probable emergencia. Entonces destinaron muchos fondos, ya eso es público, creo que todos lo sabemos, para hacer justamente limpieza de los ríos, de los cauces de los ríos, y entonces eso pareciera que no hubiera sucedido por todos los daños que hemos visto este año, pero en realidad sí sirvió, porque en realidad hemos evitado muchas pérdidas, o se han evitado muchas pérdidas de vidas con esas limpiezas, pero ahora vamos a ver por qué sobrepasó todas las cosas. Pero ahora, sigamos analizando un poco el evento en sí. El niño costero, en este año, ¿cómo sorprende a los investigadores que trabajan en estos fenómenos climáticos? Sorprende porque en esta zona donde debería generarse esas elevaciones de temperatura del agua de mar, no había nada, estaba totalmente tranquilo. Esas temperaturas comenzaron a elevarse entre la costa de Ecuador y Perú, y se elevaron hasta 6 grados. Llegó a tener 29, inclusive llegó hasta 30 grados, cuando normalmente en el verano
deben llegar a 22, 23 grados, que es su temperatura normal. Entonces, este tipo de información fue muy rápido ese calentamiento. Fue prácticamente entre finales de diciembre y comenzó en enero. Obviamente ya se intensificó fines de enero, febrero y lo que tenemos lo último que ocurrió en marzo. Luego comenzó a decrecer. Entonces, ¿cuál es el problema de la falta, entre comillas, de detección, de monitoreo? Las boyas principales, las boyas de investigación que mide eso, porque son unas boyas muy especializadas, muy caras, que justamente la comunidad internacional los utiliza, es un comité, están instaladas en esta zona porque en esta zona es donde se generan los principales niños. Hacia el borde de Perú-Ecuador, o sea, cerca de la costa, en los 10, 15, 20 kilómetros, hay muy poca información, muy poca de estas boyas. Entonces no se pudo prever ese cambio en la temperatura del mar. Entonces eso fue lo que al final ya comenzó a haber algo tan rápido y que tuvimos las consecuencias que hemos visto. Y ha sido muy extenso. Por ejemplo, veamos un poco un resumen, sobre todo para los más jóvenes. ¿Cuáles fueron las consecuencias del niño del 82 y 83? ¿no? Epidemias a causa del niño. Acuérdense que el 82 y 83 hubo bastante el cólera, ¿no? Pues justamente, ¿cuál era el gran problema? Saneamiento. No había, el norte del Perú era carente totalmente de saneamiento. En eso se ha avanzado bastante. Hubieron 9.000 muertos. Se perdieron 9.000 vidas. Y el PBI cayó 11.6%. En el 97-98 bajaron, porque ya un poco nos preparamos como un país, hubieron 500 muertes y el PBI se contrajo nacional en 6.2%. O sea, hubo una caída también muy importante del PBI. ¿Qué es lo que básicamente, por ejemplo, en el 83, en esa coyuntura, en todo lo que es el norte, afectó severamente la agricultura y al igual, obviamente que en base a eso, la agroexportación, minería y pesca. Y la minería básicamente por la cuestión de los puertos en el norte. Vemos también la cuestión vial. Ahora, este niño costero, ¿qué impacto hemos tenido? General. Han superado las pérdidas 3.100 millones de dólares, más de 10.000 millones de soles. Defensa Civil, con todo el MEF, más o menos están calculando que entre 1.6 o se acerca a casi 2% del PBI nacional la pérdida. ¿Es importante? Claro que sí, pero es menor a los 2 niños anteriores que conocemos. Bueno, las pérdidas económicas 100% todavía no las tenemos porque acuérdense que todavía estamos en las últimas fases de este evento. Pero ya ha habido 101 decesos, vean la diferencia con los niños anteriores, 500 y 9.000, gran cantidad de heridos, desaparecidos, pero ya aquí hay 900.000 personas entre afectados y damnificados, ¿no? Entonces, de todas maneras es algo importante, por lo cual en estos días se está viendo todo el plan de reconstrucción. Fíjense ustedes, daños en más de 150.000 viviendas, 7.500 kilómetros de red vial, lo que se tiene que recuperar, 509 puentes y 1.250 escuelas. Felizmente los centros de salud, más o menos un centenar han sido afectados, que es una de las líneas vitales importantes que no han sido tan afectados como los demás que estamos mencionando. Las regiones afectadas, en promedio, son 10 regiones, como pueden ustedes ver ahí. Ese es un croquis de RPP. Vemos en Tumbes, por ejemplo, básicamente las inundaciones han afectado colegios. Piura ya conocemos, ¿no?, que básicamente hasta la Plaza de Armas quedó inundada. Si vamos un poco más hacia la zona de Cordillera o Selva Alta, San Martín y Cajamarca, básicamente como es una zona cordillerana, deslizamientos en los cerros, las vías que se han perdido entre Ancash y Lambayeque, y lo de Lima, que lo conocemos bastante bien, hasta Arequipa. Entonces ahí más o menos ustedes están viendo los daños estimados ya por sectores, ¿no? Lima Centro, 574 millones, Piura, 387 millones,
Y todo en función a toda la infraestructura afectada. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que el incremento en la intensidad de la temperatura llegó hasta los 29 grados, ¿no? Del agua del mar, ¿no? Es decir, 7 grados en promedio a las condiciones normales. Y obviamente tuvimos, en resumen, esas afectaciones en estas 10 regiones. Ocurrieron básicamente estos 3 tipos de eventos geodinámicos: huaicos, derrumbes, deslizamiento, conjuntamente con las inundaciones. Ahí están todas las... Este es un mapa de vulnerabilidad, que regiones son más vulnerables a todo este tipo de eventos, son los que están en rojo. Entonces, los huaicos simplemente es un esquema bastante simple para ver que las fuertes precipitaciones van a ser la causa principal de la ocurrencia de estos en unas laderas que sean propicias a alta pendiente, suelos residuales, ¿no? y que puedan llegar a altas velocidades y poder transportar esos flujos que son bastante violentos, como los que conocemos en Chosica. Las inundaciones, que es lo que quizás ha sido lo más notorio, el de mayor impacto, ¿no? Se originan por lluvias torrenciales. Hemos tenido unas grandes anomalías. Vamos a ver algunos resúmenes sobre datos de lo que ha ocurrido en cada una de las zonas, ¿no? Y esto básicamente ese es durante la ocurrencia del evento, pero tenemos que ir a los efectos, ¿no? Las consecuencias, y básicamente se va a tener que trabajar en esto, en el riesgo de epidemias, ¿no? Porque eso es lo que viene posterior a todo este tipo de eventos. Los deslizamientos y derrumbes tenemos de todo tipo, han ocurrido en toda la zona cordillerana. Por ejemplo, los vemos aquí: carretera central, algunas zonas de carretera de penetración hacia Cajamarca, derrumbes, deslizamientos, caídas de bloques que han obstaculizado gran parte de la red vial principal del país, ¿no? Como por ejemplo la carretera central y la panamericana. Las inundaciones en Piura, por ejemplo, vean ustedes, es una imagen satelital. Vean en rojo, es todas las zonas que se han inundado, ¿no? Y normalmente esta es una zona desértica, ¿no? Casi 20, 30 años, o si podemos poner 15 años, eso se mantiene seco. Vean cómo ha quedado esto, vamos a ver imágenes más en detalle. Y ahí un poco lo que les decía, ¿no? El río Piura tiene un canal, su cauce, que soporta en promedio máximo 1900 metros cúbicos por segundo, estando limpio el canal. Entonces, entre el 2015 y 2016 se hizo la limpieza de ese canal quedó limpio. Pero, ¿cuánto, con estas lluvias de este niño costero, a cuánto llegó el caudal? 3.468, es decir, inevitable. Fue prácticamente un 40% más del caudal máximo. Entonces, eso no estaba en ningún registro histórico, no lo teníamos. Obviamente, si comenzamos a hacer estudios de depósitos antiguos, sí vamos a encontrar que hubieron niños muy fuertes hace que sean 500, 1000 años, pero eso, bueno, son ya un trabajo con más de detalle. Pero de lo que tenemos, de los niños hasta del 25, que hay crónicas periodísticas 83 y 98, no hay ningún registro de ese caudal. Ese es el caudal pico máximo que lo tenemos ahora, lo que ha ocurrido en Piura. Y fíjense, pues, ¿no? El agua prácticamente pasó encima del puente, ¿no? Inundó casi todas las zonas principales residenciales de Piura, como ven en la foto de la derecha. Vamos un poco a ver en imágenes, ¿no? Imágenes satelitales, de cómo ha ido cambiando la topografía de los canales, en este caso del canal del río Piura. Ahora estamos viendo precisamente del río Piura. Vean, este es el canal principal del río Piura, que atraviesa la ciudad. Ustedes están viendo ahí la ciudad. Esta es una imagen de enero. Vean todas las zonas claras, porque esta es la zona donde está la población, y vean estas zonas oscuras. Todas estas zonas oscuras es lo que se ha desbordado el río. Esta es la zona de Castilla, toda la parte baja de la zona de Piura, que es la Castilla, y hacia la parte más baja, que es Catacaos, que fue lo último que fue bastante afectado. El impacto de estas inundaciones, básicamente,
¿Cuántas miles de hectáreas se han perdido de qué? De cultivos. Está la agroexportación y básicamente todos los productos de pan llevar de la gente que vive ahí. La gente que vive de esos productos, todo lo que se ha perdido. Vean que el río está por acá, vean todo lo que ha desbordado. Y lo otro gran afectado que estamos viendo, la infraestructura vial. Vean, puentes importantes han sido totalmente desplomados, pero vamos a ver en algunos puntos también cuáles son sus problemas. Esta es una imagen satelital y lo recalco ahí con infrarrojo, es decir, que detecta las zonas húmedas. Y vean ustedes marzo y vean ustedes abril, como es ahorita ya esto va atenuándose. Todo lo que es rojo está bastante húmedo, ya está atenuándose. En marzo, por las lluvias importantes, vean cómo se incrementó todas las zonas inundadas. Entonces, la tecnología, por ejemplo, ustedes escucharon en televisión, ¿para qué sirve el satélite? Bueno, el satélite va a servir mucho. Vean ustedes, este tipo de cosas salen del satélite con mejor resolución. Acá estamos tomando algunas imágenes que podemos un poco aprovecharlos de presentación, pero el satélite da una resolución hasta de medio metro. Podemos ver hasta esa silla con el satélite que se ha comprado y podemos identificar todas esas zonas que son afectadas, que están inundadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a generarse las epidemias, en esa zona. Y focalizar los trabajos de reconstrucción y remediación. Igual, vean ustedes, este es Piura, este es el canal principal atravesando toda la ciudad. Prácticamente, eso que el canal tiene toda una zona de reforzamiento, hay una defensa ribereña importante. Ustedes, si algunas veces, imagino que muchos de ustedes han estado en Piura algunas veces en tiempo de estiaje y el río uno lo ve a 2, 3 metros hacia abajo, ¿no? Y quizás hasta más. Y vean ustedes, ahora está totalmente sobrecargado el canal y en otras partes totalmente desbordado. Lo que les comentaba, y fue una de las últimas imágenes que se vieron más extremas, lo de Catacaos, ¿no? Y prácticamente Catacaos casi ha sido, porque esta es la zona ya periférica, la zona central ha sido un 80-90% afectado, la parte céntrica. Y el Bajo Piura, lo que es la zona de Castilla, vean, todo esto fue totalmente inundado, y las otras partes, algunas partes bajas, esto está que es el aeropuerto, parcialmente afectados. En Tumbes es bastante notorio el desborde a diferencia del río Piura, el río Tumbes tiene menor pendiente, es decir, menor inclinación. Entonces se comporta más como un río amazónico y por lo tanto tiene mucho más meandros. Entonces es fácil identificar las zonas que se esperan que se desborden, porque en los meandros, en un lado el río erosiona, en el otro lado sedimenta. Entonces en esta zona vamos a ver por donde se va desbordando el río, ¿no? Y bastante notorio es lo que se ha visto en la zona de Tumbes. Lambayeque, vean ustedes, en enero, esta es la zona de Olmos, hasta Olmos. Esto estamos desembocando hacia el Océano Pacífico, que se ve mejor ahí. Vean ustedes, totalmente seco. Vean todas las zonas húmedas y vean la descarga de los ríos, ¿no? Estos ríos, muchas de estas quebradas permanecen totalmente secos 20 a 25 años. Con estos eventos niños y hay algunas vistas aéreas. Vean ustedes cómo era la carretera panamericana con el desborde del río Laliche, se llevó todo ese puente. Ahí vemos una imagen panorámica de afectados todos estos descarrozables. Y una de las cosas importantes, porque refleja el grado de impacto, de pérdidas que vamos a tener, la nueva Panamericana, autopista de Lima a Trujillo, estaba recién inaugurada, ya está malograda en varios tramos. O sea, tanto hemos esperado eso, bueno, los que viajan por ahí se han esperado esas autopistas que deben llegar hasta Piura, pero ya tenemos que reconstruirla nuevamente por este tipo de eventos. Y otro justo que hablaba un poco acá el ingeniero en la presentación,
El gran problema del río Piura es que no desemboca directamente al Océano Pacífico. Tiene una topografía especial porque todo el borde litoral de Piura es prácticamente un alto. Es un alto estructural que ha sido, que le llaman los tablazos, que continúa hasta Máncora y los órganos. Entonces hay una gran zona plana con una topografía un poco elevada que no permite llegar al Océano Pacífico arriba. Entonces cuando llueve mucho, ¿qué es lo que hace? Ya en la zona más baja se desparrama. Entonces eso ha sido canalizado. Esto es totalmente antrópico, pero ha sido canalizado en dos grandes áreas, que es la laguna La Niña y San Ramón. Con las lluvias, vean ustedes, ¿no? En enero prácticamente un poquito de agua, acá prácticamente seco. Febrero ya tenía algo de agua La Niña y también San Ramón, y en marzo las dos ya están juntas, ¿no? Pues vean la cantidad de agua que está ahorita, prácticamente se han unido estas dos lagunas. Guarmey es otra de las localidades muy afectadas. Entonces muchos se preguntan, ¿qué pasó con Guarmey? Esa es la entrada principal a Guarmey. Totalmente afectado. Esa es la plaza de armas de Guarmey. Ya después de unos días de la principal, porque el agua llegó prácticamente a más de 2 metros. La gente no, si queríamos llegar aquí, tenía que entrar nadando. No había otra forma. Y el 80 o 90% de Guarmey ha sido inundado. ¿Cuál es el gran problema? Que la ciudad está diseñada, está a 300, 400 metros de río en parte baja. Entonces, obviamente, y el punto más bajo es la plaza de armas. Y ustedes echen el agua y pongan el punto más bajo, pues el agua va a buscar siempre el punto más bajo. Entonces todo, aquí es donde encontramos la mayor inundación. El patrullero que estaba por acá en la comisaría desapareció. No estaba totalmente, ya a los 2 días recién lo pudieron ver el patrullero. Lleguemos a Lima, estamos hablando justo de Guaycoloro, hace un rato comenzaron a hablar de Guaycoloro. Veamos un poco estas figuras que han salido en diferentes, en internet, pero en la República, ¿no? Ayudan bastante, ¿no? Acá está la Ramiro Prealé, y entonces el río Guaycoloro viene por aquí, y desemboca, este es el río Rímac. Entonces, una de las cosas que hay, que este cauce está bastante intervenido. No es un cauce totalmente natural, ha sido totalmente modificado en los últimos 40, 50 años. Entonces, de tal forma que no es que el río se desborde, que el río inunde, sino que básicamente está recuperando su canal natural de evacuación de aguas. Entonces, cuando hay una crecida importante, como estas lluvias, ¿no?, que llegaron acá, bueno, el caudal llegó a 32, es la tercera parte de lo que carga el río Rímac, ¿no?, para que tengan una idea, ¿no? O sea, no es una cosa monstruosa, pero es que el canal también es pequeño. Entonces, pero sin embargo, vean ustedes, desemboca más o menos esta zona y se ha salido pues por la Ramiro Prealé y ha llegado hasta el puente Trujillo, es decir, aquí está la plaza de armas, ¿no? O sea, ¿qué tal vulnerabilidad tiene el centro de Lima a una quebrada tan pequeña, ¿no? O sea, una quebrada, o sea, somos altamente vulnerables a cosas muy pequeñas y justamente bien lo decía el ingeniero, ¿qué pasaría si en vez de eso tenemos un terremoto? Entonces la cosa sería, el escenario sería muy muy distinto y creo que mucho más catastrófico de lo que pudimos ver en esos días de caos que tuvimos en Lima, sin agua y sobre todo con mercados desabastecidos, ¿no? O sea, porque fíjense todas las bolas que se lanzó la gente y desapareció el agua embotellada y todo eso, o sea, no estamos preparados para un evento de tal cosa. Y ahora el gran punto, y lo vamos a ver en una imagen, bueno, acá seguimos viendo, ¿no? Acá está el cementerio Campofé, que está más alto que las poblaciones asentadas a los costados del río. Campofé no fue inundado, solo los alrededores. O sea, los muertos están más seguros que los vivos, ¿no? Entonces, vea ese tipo de planificación. Todo lo demás de acá, las torres, el malecón Checa, toditito fue inundado, lo vimos todos los días en televisión. Entonces tenemos una muy mala planificación. Y lo que le decía, aquí está la zona industrial. Acá
que también han sido afectados almacenes y todo, pero ¿por qué han intervenido? Vean ustedes, este no es un cauce natural, le va por acá, sale por acá, llega por acá, ha sido totalmente intervenido. Acá tenemos Votorantín, que es una... Acá hace 2 semanas ha salido unos reportajes, creo, en Panorama, de unos relaves en San Mateo, que es el Cerro Tamboraque. Sin embargo, aquí en Cajamarquilla, a este lado, tenemos 2 pozas de relaves grandotas que pueden caer tanto al río Rima como al Guaycoloro. Y nadie dice nada. O sea, hay muchos problemas de contaminación que no lo estamos viendo, simplemente vemos la cuestión un poco que sale en la noticia, pero más no todos los problemas que tenemos aquí. Vean ustedes, acá está, la media Chabuca Grande, vean, acá abajo está lo de la línea amarilla, vean, esto de aquí, bueno, creo que todo el mundo hemos pasado por este puente peatonal en Rayitos del Sol. Entonces, aquí hay una canalización pequeña, a este lado. Si han visto un poquito con más detalle, hacia lo que llaman Hacho, hay una canalización, pero para este lado. Entonces, ¿por qué han hecho eso? Porque la gente decía, oye, pero ¿para qué han canalizado? Acá el caudal está y casi se ha desbordado, ha salido hacia la vía de también. Deben votar eso. No lo pueden votar, porque lo que hacen con eso es bajarle la velocidad a este caudal. Lo que están haciendo es, cuando hacen la curva, por donde pasa, por ejemplo, el tren eléctrico, hace la curva del río Rima. Entonces lo que hacen es canalizarlo a un costado, bajarle la velocidad y que el cauce, el caudal se disipe un poco acá y luego lo tira a este otro costado. Y por acá, al llegar al otro puente, ya baja y toma su curso natural. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es que este caudal disminuya, porque acá abajo hay una infraestructura, que es el túnel que están haciendo. Entonces, si no, esto socavaría mucho más y malograría rápidamente lo que está abajo. Entonces, por eso es que se ha hecho ese diseño. Ahora, la pregunta es, ¿eso está bien hecho? Esa es otra cosa. Eso habría que ver. Pero el objetivo de que están esos canales son por eso, ¿no? Esto es lo que pasó en Guaycoloro, ¿no? Se desbordó, vean ustedes esto. Entonces, acá surge un gran problema, y creo que el colega que me sigue es geotécnico, la luz, el ancho. Eso. Yo no puedo diseñar un ancho de puente, aunque este más parece un pontón que un puente, simplemente por lo que veo las veces que pasa el agua. Si no, hay que diseñar pues para caudales más extremos, ¿no? 100, 200, 300 años, que fácilmente vienen por esta zona. Es decir, esto está dentro del cauce, el cauce natural inicial. Entonces, a veces por ahorrar costos, presupuesto, se los diseña pequeñitos y obviamente no tiene cómo pasar. Y encima esto trae un montón de basura que se ocurre rápidamente. Igual esto, vean ustedes, miren, ¿dónde está el estribo? Está en el cauce, ¿no? O sea, eso debió diseñar, porque no se ve. Ahora, si yo digo, bueno, he puesto uno acá y otro más allá, bueno, tendría sentido, pero esto está acá, está adentro del cauce. Ahí está, ahí vean lo del puente, ahí desemboca al río Rímac, ¿no? Ahí, esa es la otra zona de entrada cerca, ¿cómo se llama?, el zoológico, donde la gente prácticamente, los agarrados por sorpresa, han tenido que salir por los cerros. Vayamos un poquito más al este, vamos a Chosica, los huaicos, ¿no? En realidad son flujos de lodo, flujos de detritos, y vean todas esas quebradas se activaron. Ya ustedes habrán escuchado Quibio, Pedregal, ¿no? Mariscal Castilla, California, todo lo que es acá de Chaclacayo, ¿no? Todo esto se activó, pero se activó una vez más, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos tenido huaicos en Chosica? Vamos por ahí luego a hacer un recuento. Ya es algo que tiene que buscarse una solución definitiva. Y entonces todo eso, ¿a quién afecta? A la Tarjea. Y entonces ahí lo que yo volvía de nuevo al problema que tuvimos escasez de agua, nos cortaron el agua, no por falta de agua, porque agua había en demasía, el problema era la turbidez. Entonces, una ciudad de 10 millones de habitantes, una metrópoli, no vamos a poder
eliminar una turbidez. Obviamente que sí, hay varios planes, la cosa es que no se han hecho. Por ejemplo, del Río Blanco ya hay una tubería que se va a sacar, debería sacar, por lo menos en planes hay un montón, para que vaya directo a la tarjeta. Entonces, y no dependa, porque al final, ¿quiénes son los que generan la tubería? Son prácticamente dos quebradas, ¿no? Guaycolora y lo que viene de Chosica. Nada más, si tú eliminas ese problema, puedes traer el agua de más arriba. Y Lima no tiene por qué quedarse sin agua. O sea, hay cosas que ya se tienen que ver como soluciones definitivas, ¿no? Y no solo paliar el momento, lo que estamos pasando. Bueno, limpiamos y ya tenemos agua después de 4 días, ¿no? Los huaicos en Chosica, vean ustedes, ¿dónde están las casas? Vean ustedes esto, están dentro de la quebrada. ¿Qué ha hecho el alcalde bueno? Ha asfaltado las quebradas. O sea, para que bajen más violentos los huaicos, ¿no? Eso es lo que ha hecho, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho un estudio en el 2012 en toda esa zona de Chosica y le hemos entregado todas las cosas para que se solucionen. Nunca, la cosa, como ya se dice en televisión, han escuchado todo el mundo, acá hay una cuestión más política, ¿no? Es favorecer por el voto de la gente, es que no hago las soluciones. Vean ustedes, miren, acá está la Cantuta, esta es la zona ya, está totalmente canalizado, entonces ya así como está acá, ya no debe haber ninguna casa por acá, debe pasar el hueco limpio, no tiene por qué haber ninguna casa. Y eso son las franjas marginales, lo que trabaja la ANA, o sea, hay un montón de información que simplemente no se utiliza. Acá igual, hay estos tipos de MUR, lo que hacen es bajar la velocidad flujo. O sea, ya hay, algunos no funcionan porque simplemente llegan hasta la carretera central y algunos simplemente los de borde, vean cómo quedan los vehículos. Entonces ya a la altura, a 2 cuadras de la carretera central. Los puntos están totalmente identificados, ¿no? La zona donde siempre va a caer estos huaicos. Entonces hay que tomar las acciones. Vean ustedes, esta foto para mí también es patética, porque todo esto de acá, y vean ese tipo de casas son antiguas, están sobre una quebrada. También, ahí que es lo que pasa como algo principal en la zona de Chosica, la carretera central, totalmente impactada, no tanto hacia Santa Eulalia como hacia el este, ¿no? Se ha tenido un montón de problemas de no poder usar esa carretera por los huaicos en la zona. Hubo un caso curioso dentro de este niño costero, fue lo que ocurrió en Arequipa. Entonces esta lámina simplemente es para ubicarnos, ¿no? Esta es la zona de Uchumayo, este es el acceso y esta es la ciudad de Arequipa. Entonces aquí fue el problema, de una quebrada que no se activó hace 40 años. Y vean lo que pasó. Se activó la quebrada y miren todo el problema que generó un solo evento, porque solamente fue un día que ocurrió, se activó la quebrada con una lluvia intensa, muy puntual, y todo lo que generó, malogró todo, porque es una subida para poder acceder a la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces vean, malogró toda la vía y obviamente un montón de vehículos afectados. Ante todo eso, ¿qué hacemos para estudiar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como entidad de investigación, tanto en el Instituto Geofísico, INGEMET, el ANA y todo? Lo primero, lo que les mostraba, ¿no? Utilizamos imágenes satelitales para ver en forma regional cuál es el problema, como si estuviéramos en un helicóptero. Luego eso lo plasmamos a planos y vamos trabajando en los diferentes tipos de temáticas para encontrar una solución, una variante a los recorridos de estos peligros, ¿no? Que si estamos mal ubicados, mal asentados, pues nos va a ocurrir, nos va a generar algún tipo de desastre, ¿no? Perdón. Entonces hacemos, por ejemplo, toda una secuencia para hacer un estudio de peligro por inundaciones, ¿no? Hacemos el esquema del modelado numérico hidráulico, hay un montón de software para hacer eso, hay que analizar todos los parámetros hidrológicos, hidráulicos, y para llegar a las simulaciones, justamente ya sabiendo qué caudales pueden bajar y qué caudales extremos, podemos saber por dónde puede desbordarse. Entonces, si sabemos eso, pues comenzamos a planificar, porque en esa zona no hay. Esas son zonas conocidas,
son estudios conocidos, pero simplemente que autoridades regionales y locales no cuentan con esta información, pero sin embargo tienen lindos proyectos de defensa ribereña, sin haber hecho un modelado hidrológico. Y tenemos, estas son las consecuencias, como les digo, esto son crónicas del 2015, de Chosica, crónica de una tragedia anunciada, ¿no? O sea, estamos volviendo a repetir lo mismo, las mismas quebradas, los mismos planos. Ese mapa de riesgos de esto que están en rojo, que dice que por aquí bajan flujos de lodo, por aquí bajan huaicos, está desde Defensa Civil 2001, ¿ya? O sea, lo tenemos bien identificado y está mapeado totalmente. O sea, es cuestión de simplemente tomar acción, decir, bueno, acá nadie hace nada, aquí no puede haber ninguna casa, ningún tipo de infraestructura. ¿Cuándo se va a tomar decisión? Ya lo veremos. Ahí están esos mismos puntos que le decía de este año, son los mismos puntos que se han activado todos los años, por todas las veces que ocurran lluvias importantes en la zona, los mismos tipos de daños. Esto ya se conocen los tipos de suelo, es decir, ya sabemos qué tipo de viviendas deben hacerse en cada sitio, porque ya se conoce cuánto aguanta cada tipo de suelo, ya están totalmente zonificados el uso que tiene que darse el suelo. O sea, estudio está bastante completo. Acá, por ejemplo, vean ustedes, este es el cauce natural de esta quebrada. Este es de un estudio de IFEA, 2009. Y vean, sobre este cauce está totalmente urbanizado. Es decir, eso tiene permiso de todo, ¿no? Porque está totalmente urbanizado, con calles bien delineadas y todo. ¿Qué otras cosas estamos haciendo en el Instituto Geofísico? Justamente a raíz de este tipo de huaicos, lo que estamos haciendo es un sistema un poco robusto de lo que es un sistema de alerta temprana de huaico. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Esta es la quebrada Huaycoloro, pero no en la parte que hemos estado viendo de los daños, sino aguas arriba, porque nosotros necesitamos avisar con tiempo a la parte baja que está bajando un flujo de lodo. Entonces, esto está más o menos a unos 8 o 10 kilómetros aguas arriba, donde es la confluencia de la quebrada Huaycoloro con la quebrada Río Seco, y eso hace la quebrada principal, que en realidad se llama Jicamarca. Entonces, ahí hemos puesto instrumentación. Hemos puesto tanto para ver aforos caudales, para ver, hay unos equipos acelerómetros para justamente ver qué tipo de material está trayendo. Está trayendo lodo, está trayendo piedra, porque si trae piedras obviamente me va a erosionar más el canal, si es lodo va a pasar mucho más rápido. ¿Qué es lo que tenemos? Altura. Entonces, y como tenemos varios puntos de control, que vamos a poder calcular son velocidades. Y al tener velocidades vamos a poder avisar, oye, este flujo va a llegar a Ramiro Prealé, pues en 15 minutos va a llegar. Entonces se puede avisar con tiempo a las personas, usuarios que requieran esta información, el COE, los dirigentes de los asentamientos humanos de la zona. Por ejemplo, el primero que está por acá, está por aquí, es Zaracoto, y hay otras zonas de poblados más. Ese sistema nosotros lo venimos ya utilizando desde el año 90, después del 98 que hubo el niño, porque le informamos a CEDAPAL para esta quebrada de que cierre sus compuertas cuando viene un huaico. Cierra sus compuertas y de tal forma no se le enturbia. Pero si vienen por otras quebradas, ya esto no podemos hacer, porque este es controlando esta quebrada siempre. Entonces, pero para hacer ese diseño del sistema de alerta temprana, pues tenemos que, uno, verificar qué tipo de flujos han caído en la zona, ¿no? Vean ustedes, esto de acá es totalmente masivo, es decir, puro lodo, pero sin embargo hay otros que cargan muchos bloques. Entonces hay que ver qué tipo de equipos vamos a poner en cada caso. Tenemos que ver qué tipo de flujos están pasando, si son tipo de concentrado, flujo de detritos, flujo de lodo. Cada uno tiene su caracterización física y sobre eso es para poder hacer la simulación, el modelado de qué flujos son los que esperamos que ocurran, y luego hacemos el tratamiento de los datos meteorológicos, la estimación de caudales máximos. Con eso vamos a esperar qué es lo que va a bajar por esta quebrada y cuánto es lo que va a demorar en llegar a las zonas urbanas. Obviamente que tenemos que ver también cuáles son los elementos expuestos, es decir, quién es la población vulnerable o la infraestructura vulnerable, estos que ya están totalmente delimitados. Luego
Ahí están, como ustedes ven, cada una de las zonas que están en rojo, en amarillo, son los diferentes niveles de peligro ante este tipo de eventos. Otra de las cosas que tenemos que ver para la planificación de ciudades es, por ejemplo, si lo que estamos viendo aquí, las carreteras, deslizamientos, derrumbes, tenemos que caracterizar cada una de esas zonas y hacer, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? En Cuenca, que es en Huancavelica, que es un deslizamiento grande, incluso ha represado al río Mantaro, entonces estamos viendo cuál es su dinámica, la parte geológica, la parte geotécnica, para ver justamente mitigar sus efectos. Acá igual lo podemos seguir viendo esto, ya vemos, acá estamos determinando todas las zonas de escarpa, tanto la principal como la secundaria, que son lo que afectan la seguridad física de este poblado, y vean que se manifiesta en agrietamientos, toda una zona que comienza a ser, todo es una masa inestable, que al final va a afectar esa localidad. Vean ustedes, Cuenca está aquí, este es el poblado de Cuenca, este es el río Mantaro, esto es todo lo que se está deslizando. Cuando se deslizó la primera vez, ¿qué afectó? El río Mantaro lo represó y el Mantaro se desbordó, acá pasa la línea de tren, o sea, hay infraestructura importante, además del poblado que ha sido afectado. Ingeniero, perdón, 2 minutos. Sí, ya acabo ya. Bueno, esto es para terminar lo de Cuenca. ¿Qué estamos haciendo en Cuenca? Viendo las tasas de movimiento de esto. ¿Y con qué lo hacemos? Lo generamos con GPS. Luego también hacemos las caracterizaciones geodinámicas, como ven ustedes aquí al lado derecho. Por ejemplo, para un poblado de Humay, en Ica, justamente ver los eventos, cartografiar esos eventos geodinámicos que van a afectar alguna infraestructura. La parte geotécnica, es decir, clasificación tanto de suelos, qué tipo de suelos tiene, y esos suelos qué capacidad portante tienen, para poder saber qué infraestructura vamos a poner ahí. Igual es algo similar para San Clemente en Ica. Y lo otro es que en base a los protocolos de INDECI y CENEPRED, cuando hablamos de niveles de sutilidad y peligrosidad, pues determinamos para cada tipo de evento qué niveles hay en las zonas expuestas. Es decir, esto por ejemplo es un poblado en zona de selva, vamos viendo los niveles en función a esos protocolos. Y eso es lo que les quería mostrar. Gracias.